Hola, buenas, soy Natalia Oliver Nieto, mi profesor es Manuel Ángel Prieto Ortega. Voy a presentar mi trabajo de subida de notas para gestión de muestras biológicas y voy a comentar todo lo que incluye en este trabajo en modo resumen. Pues con este trabajo se ha realizado una revisión de todos los temas que hemos dado durante el curso en la asignatura de gestión de muestras biológicas. Y en el contenido de este mismo, pues expongo primero la estructura organizativa del sector sanitario y nombro algunas de las normativas más importantes que se tienen en cuenta hoy en día. A continuación, todos los tipos de documentación que hay en los laboratorios. Después paso con las dos muestras que voy a explicar cómo se gestionan en el laboratorio. Siguiente, pues la extracción y la distribución de otros tipos de muestra diferente aparte. Y por último, le doy mucha importancia a los protocolos de seguridad y prevención de riesgos. Además, para concluir ya con el trabajo, haré una pequeña conclusión total. Comenzamos ya con el contenido del trabajo, pero por el primer punto, que sería la estructura organizativa del sector sanitario, además de también su legislación. Pues el Ministerio de Sanidad está organizado y estructurado de forma que se pueda responder a los problemas de salud de la población. La estructura es la siguiente, que se ve aquí en el esquema. Y es gracias a esto que de esta forma es posible mantener un orden en el sector sanitario mediante las normas aplicadas en cada una pues, de estas áreas y departamentos. Las normas principales, respecto a la legislación, las normas principales son todos decretos. Está, pues, por ejemplo, primero el Real Decreto 2-2020 del 12 de enero, el Real Decreto 139-2020 del 28 de enero, el Real Decreto 735-2020 del 4 de agosto, modificado también en el Real Decreto 139-2020 del 28 de enero, y por último el Real Decreto 852-2021 del 5 de octubre, modificado en el Real Decreto 139-2022 del 28 de enero, y también en el Real Decreto 735-2020 del 4 de agosto. El siguiente punto sería la documentación del laboratorio. Los documentos pueden ser leyes, reglamentos, manuales de calidad, formularios, normas, estándares, instrucciones, certificados, contratos, inventarios, etc. Y los documentos relacionados con los procesos de trabajo preanalíticos son aquellos que deben seguir los requisitos de la norma UNE ISO 15183-2013. Esta norma define los procesos analíticos como procesos que comienzan cronológicamente a partir de una petición de médico clínico e incluye la petición del análisis, la preparación e identificación del paciente, la toma de la muestra primaria y el transporte hasta el interior del laboratorio, y que termina cuando comienza el proceso analítico. En la fase preanalítica, los respectivos documentos necesarios son la cartera de servicios, formulario de petición por el médico, preparación de pacientes, los consentimientos informados del paciente, manual de tomas de muestras, instrucciones, condiciones de identificación y preparación para el transporte, personal extractor, criterios de aceptación y rechazo, situaciones especiales, como por el personal receptor también. Y por otro lado, en los registros es esencial que haya una petición analítica, que el personal extractor registre pues, la fecha, las horas y las incidencias que puedan ocurrir, que el personal responsable indique el tiempo que ha transcurrido desde que se ha hecho la extracción, por ejemplo, la temperatura a la que ha estado una muestra. Y también es importante que en los registros estén las ampliaciones que hayan ocurrido, que se hayan generado. Uno de los documentos normados anteriormente son los inventarios. Estos inventarios pues, son los que mantienen un registro de todos los equipos y materiales que se están utilizando en el laboratorio. Esto ayuda a tener una buena administración. Gracias a esto, un laboratorio será mucho más efectivo y existirá pues, un mayor rendimiento en el mismo laboratorio. Todo inventario pues, debe incluir ciertas
ciertas cosas, como son pues, cierta información, como es el tipo y el número de existencias que hay, además de también su ubicación. También debemos apuntar las fechas de vencimientos, quién es el responsable del uso de cada uno de los materiales o productos que estamos apuntando y la frecuencia de rotación, es decir, si es diario, semanal, mensual o incluso anual. Pasamos al siguiente punto, que es las muestras que vamos a analizar. Hay que llevar a cabo el análisis de dos muestras distintas. Una se trata de una muestra sanguínea y la otra es una muestra punch. Al ser muestras diferentes habrá pruebas y procedimientos diferentes. Comenzamos primero con la muestra sanguínea. Debemos saber que la sangre es el tejido líquido que circula por todo el organismo y está compuesto por plasma, líquido amarillento, 95% agua, con iones, compuestos orgánicos y proteínas plasmáticas. Además, también está compuesto por elementoformes. Hay distintos tipos de elementoformes que son los siguientes. Están los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, que conforman el 99%. Tienen forma de discos bicóncavos, no tienen núcleo, y su función es transportar el oxígeno a través de una proteína que es la globulina. Luego estarían los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Estos sí que tienen núcleo y participan en la defensa ante los agentes patógenos. Por eso es que se forman y se destruyen continuamente. Por último estarían las plaquetas o trombocitos también llamados. Estos son pues discos redondos, tampoco tienen núcleo y duran de unos 8 a 12 días. Estos ayudan con la coagulación mediante la formación de un tapón plaquetario. A esta muestra de sangre que tenemos le queremos realizar un hemograma. Y un hemograma es el conjunto de pruebas que se le realiza a la sangre con el fin de obtener información sobre el número, la composición y pues las proporciones de los elementos figurados de la sangre. De esta forma, pues se puede detectar posibles alteraciones por mayor o menor concentración de estos elementos que pueden pues definir la existencia de una patología que se pueda tener, como pues puede ser quizás la anemia, infecciones o leucemia, aparte de muchas otras. Como esta técnica se la vamos a realizar a un paciente, pues tenemos que saber que al realizar un hemograma el paciente pues realmente puede comer y puede beber normalmente antes de realizar su prueba, si es este tipo de hemograma y no hay ninguna otra técnica que se quiera realizar. Para comenzar con el procedimiento, pues vamos a explicar los distintos pasos que hay para realizar esta prueba. Primero, antes de comenzar, hay que pues comprobar que toda la información del paciente y la prueba que se va a realizar si es correcta, por si hubiese algún tipo de error, manteniendo siempre, hay que tener en cuenta que hay que mantener siempre la privacidad y la ética. Hay que asegurar la correcta relación con los tubos de la extracción de sangre, que están correctamente etiquetados, con pues, la información del paciente, si coincide o no. Ya, el segundo paso, pues sería la realización de la prueba en sí. Un miembro del equipo de atención médica es el que toma una muestra de la vena del brazo del paciente, normalmente pues en el pliegue del codo. Y es de gran importancia siempre registrar la fecha y la hora de la extracción. Tercer paso sería pues la muestra de sangre se pasa a un tubo de extracción sanguínea, color lila, porque este es el que contiene el anticoagulante EDTA. Se invierte el tubo para mezclarlo bien. Este es un anticoagulante. Cuarto paso, se transporta la muestra al laboratorio y tiene que ser en menos de 45 minutos. Por eso era importante registrar la hora y la fecha en que se realizaba la extracción. Entonces, tenemos que mantener siempre las pautas de seguridad de transporte de material biológico establecidos por los centros donde se realizan, porque no queremos que la muestra se eche a perder. El quinto paso
sería pues en esta fase analítica ya, que vamos a comenzar, se preparan de 4 a 5 microtubos y con una pipeta Pasteur estéril se transfieren 0,5 mililitros de sangre a cada microtubo. Ya pues en el sexto paso se guardan en cajas de crioalmacenaje y se almacenan en un congelador a menos 80 grados. Para ahora, tras todo esto, pues poder realizar la técnica ya en sí de la prueba que nos dará los resultados del paciente. Ahora pasamos a la interpretación. En la interpretación, pues tenemos que saber que los glóbulos rojos en niveles bajos de Matías pues puede indicar una existencia de una hemorragia o anemia. Pero si los niveles son superiores a lo normal, sería una poliglobulina, que indica que la sangre es más espesa, lo que significa que puede haber un riesgo de que se formen trombos en el interior de vasos sanguíneos. Entonces se puede dar al final una angina de pecho, un infarto o incluso un ictus. Luego, pues con los hematocritos, el hematocrito es una proteína en el interior de las hematíes, lo que le da el color rojo y lo que realmente pues transporta el oxígeno. Cuando su nivel es bajo, normalmente indica que hay una anemia y cuando es elevado, pues es el caso de la polioglobulina. También pues cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas y en personas que viven en gran altitud también se puede reflejar con un alto nivel de hematocrito. Luego estaría el VCM, que sería volumen corpuscular medio. Define el tamaño de los glóbulos rojos. Pues cuando hay una anemia hay niveles bajos de estos y en el caso de alcoholismo, por ejemplo, pues hay un déficit de ácido fólico o problemas hepáticos que son con los niveles altos. Luego estaría el HMC, que sería hemoglobulina corpuscular media. Esto se refiere a la cantidad de hemoglobulina en un glóbulo rojo. Se puede identificar el tipo de anemia con esto. Pues con el nivel, si es bajo, será anemia ferropénica y si es elevado, pues será por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Luego estarían también los leucocitos, que estas son las células que se encargan de responder ante agentes patógenos, por lo que cuando hay un nivel elevado de estos, pues indica que hay una infección normalmente. Aún así, pues en los hemogramas normalmente se puede tener en cuenta los 3 tipos de leucocitos, que serían los linfocitos, cuando están altos indica una linfopenia, estado inmune debilitado, cuando están bajos indica un proceso que está ocurriendo un proceso infeccioso o respuesta alérgica o una leucemia. Luego los neutrófilos, cuando están a niveles bajos, indica neutropenia, que es susceptible a contraer una infección, y cuando están altos indica una infección, quemadura, hemorragia aguda, insolaciones, etc. Por último, el último de estos tipos de leucocitos serían los eosinófilos, que esto cuando están altos pues pueden indicar que haya una enfermedad del aparato digestivo, como es la enfermedad de Crohn, o pulmonar o incluso alergias, infecciones parasitarias, bacterianas o víricas. Luego estarían también las plaquetas. Las plaquetas son las que intervienen en el proceso de coagulación, por lo que cuando sus niveles son bajos, se llamaría trombocitopenia, pues puede ser porque la médula ósea no esté funcionando correctamente o se acumulan estas en el bazo, en exceso. Y esto pues puede dar un elevado riesgo de hemorragia. También puede ser por el sistema inmune, porque el sistema inmune puede estar destruyendo estas plaquetas. Y pues si sus niveles son altos, indica un claro riesgo de formación de trombos, como he dicho antes. Luego, por último, a tener en cuenta en la interpretación, sería el VSG, velocidad de sedimentación de glóbulos rojos. Esto no suele estar por debajo de los niveles normales,
Así que sus niveles altos pues normalmente indican que se padezca de una enfermedad bastante grave, como puede ser un linfoma, un mieloma, la leucemia, incluso pues patologías como el lupus eritematoso o artritis reumatoide. Y eso sería todo dentro de la interpretación, todo lo que uno tiene que saber cuando interpreta los datos. Los resultados, realmente cuando te llegan los resultados te da unos datos y tú tienes que mirar si están dentro de los que se consideran niveles normales. Los niveles normales son los siguientes. Pues en el recuento de glóbulos rojos en hombres está entre 3,35 y 5,65 mil millones de células por litro. En mujer está en 3,92 a 5,13 mil millones de células por litro. Luego, en la hemoglobina, hombres, está entre 13,2 y 16,6 gramos por decilitro y en mujer 11,6 y 15 gramos por decilitro. Luego tendríamos el hematocrito, como he dicho antes lo que era la proteína dentro de las hematíes, pues está en hombres, tiene que estar entre un 38,3 y un 48,6%, y en mujeres un 35,5 y un 44,9%. Luego estaría el recuento de plaquetas, que en hombres sería entre 135 y 317 mil millones por litro y en mujeres 157 y 371 mil millones por litro. Por último sería el recuento de glóbulos blancos, que es igual para hombres y mujeres, que sería 3,9 y hasta 9,6 mil millones de células por litro. Y esto sería todo para los resultados generalmente normales para en la muestra sanguínea cuando queremos realizar la prueba esta. Y pues cuando el laboratorio está realizando este tipo de pruebas, ahora voy a pasar al punto de la legislación, pues tenemos que tener en cuenta siempre el Real Decreto 771 del 2014. Porque a la hora de analizar y estudiar una muestra sanguínea, los técnicos de laboratorio, los responsables de realizar el proceso realmente, pues deben tener en cuenta este decreto, este Real Decreto, donde se determinan las funciones y obligaciones de un técnico de laboratorio clínico. Como estudios analíticos generales, también viene pues determinado su papel en los análisis y estudios de la sangre, específicamente a esto. Y eso sería ya todo para la muestra sanguínea. Pasaríamos a la muestra punch, que tendría que explicar qué es una biopsia punch. Pues esta es una técnica que es normalmente diagnóstica, a veces puede ser terapéutica también, pero es muy útil para el estudio de enfermedades cutáneas dentro de la dermatología. Específicamente el punch es el bisturí o instrumento quirúrgico que tiene una forma circular con un mango de plástico, que lo que hace es rotarse sobre la piel para penetrar la epidermis, dermis y parte de la hipodermis. Así se obtiene pues una muestra tisular cilíndrica. Tenemos que tener siempre en cuenta que esta técnica pues no siempre sirve para todos los tipos de muestra, como por ejemplo la muscular o la fascia, no sirve. Y normalmente se extrae esta biopsia pues para examinar la presencia de enfermedades en la piel, más que nada el cáncer. Y se obtiene como resultado un negativo o un positivo. Aún así, sí que es verdad que pues hay veces que se puede utilizar para extirpar simplemente pues, vesículas, pústulas o pápulas. De forma completa se puede extirpar todo porque hay distintos tipos, distintos tamaños de punch, de bisturís, y se pueden extraer totalmente. El procedimiento, ahora, son unos cuantos pasos. Pues se selecciona primero la lesión en la que nos queremos centrar. Dependiendo del tipo de lesión, se extirpará una zona u otra de ella. Y dependiendo de esta también, elegiremos el tamaño del punch. Como he dicho, hay distintos tamaños.
El segundo paso pues sería limpiar la zona con alcohol para que no interfiera con los resultados del análisis. Y para comenzar realmente con la realización de esta prueba, de esta técnica, queremos pues estirar la piel en sentido perpendicular primero y introducir la hoja del punch perpendicularmente a la piel. Girar el mando para hacer presión también contra la piel, y cuando se nota la disminución brusca de la presión, parar. Eso significa que ya tenemos todo el tejido necesario para la biopsia. Y si hace falta, no siempre hace falta, cortar la base de este tejido, de esta muestra, con una tijera o un bisturí. Así pues obtenemos la biopsia. Para estudiarla, pues a la hora de ser estudiada, la muestra extraída normalmente pues se pretende verificar o diagnosticar si se padece de una enfermedad cutánea, de la que ya sabemos o sospechábamos anteriormente. Puede ser pues una enfermedad autoinmune, un melanoma o algún otro tipo de tumor. Por lo que el resultado, como he dicho antes, va a ser o positivo o negativo. La obtención de resultados. Pues la cantidad de tiempo que se tarda en obtener los resultados de la prueba siempre va a depender de la cantidad de análisis que se le debe hacer a esta muestra para elaborar el diagnóstico. Es decir, depende del tipo de enfermedad, digamos, que sospechemos, va a tardar más o menos, porque sea un tipo de análisis u otro. Y en función de este análisis, pues un patólogo determina si el tejido extirpado contiene un tumor, digamos, y pues qué tipo de tumor contiene, si es benigno, si es maligno. Y por último, para las muestras punch, la legislación. Porque como decía, para este trabajo hay que dejar claro que esta muestra punch la hemos obtenido de una autopsia. Pues a la hora de realizar una autopsia hay que tener en cuenta siempre las ley 29.1980 y el Real Decreto 2230/82. Es decir, que todas las autopsias clínicas deben estar reguladas por esta ley y este Real Decreto. En estos pues se recogen todos los principios relacionados con el personal que está permitido realizar las autopsias. Este personal está constituido por médicos anatomopatólogos, médicos especialistas y también pues el personal auxiliar cualificado. Todo esto es necesario. También es esencial que la responsabilidad recaiga sobre el médico anatomopatólogo que va a realizar la autopsia y dirigirla, para que él pueda luego realizar el informe final sobre los resultados obtenidos y hacerse el responsable. Ahora comenzamos con el punto de recogida y distribución. Vamos a hablar de la muestra de la orina y de la muestra del semen. Primero la muestra de la orina. Pues la orina se puede obtener con métodos principales, 2 exactamente, según el análisis que se quiera realizar. Estos son los siguientes. Obtención de orina por micción, que es el método general. El propio paciente recoge su muestra por micción intermedia, evitando el principio y el final de la micción. La orina se recoge en bolsas estériles diseñadas con adhesivos hipoalergénicos que evitan la contaminación. Luego estaría pues la obtención de orina de 24 horas, otra técnica, en la que el paciente pues debe comenzar la recogida cuando se levanta por la mañana, el día anterior de la cita. La primera micción, la primera orina, se descarta siempre, pero las demás se van recogiendo. Toda esta orina que se va recogiendo se tiene que guardar en pequeños contenedores que hay que mantener refrigerados. Una muestra de orina debe ser transportada refrigerada entre unos 4 y 8 grados centígrados, a menos que tenga indicación de no refrigerarse. Además, se deben utilizar un recipiente o embalaje adecuado
para que la muestra nunca entre en contacto directo con el material refrigerante. Así sería el transporte. Y luego estaría el semen, la muestra del semen, que a la hora de ser recogida y transportada, una muestra de semen es muy importante seguir unas indicaciones y recomendaciones. Estas son las siguientes. Abstinencia sexual de mínimo de 72 horas y un máximo de 7 días, para no perder ninguna cantidad de semen. El pene debe ser lavado con jabón y aclarado con agua, no utilizar nunca una pomada, para así evitar la contaminación con la muestra, que no altere los resultados. La muestra se debe obtener por masturbación siempre, en un contenedor que debe estar a temperatura ambiente y ser estéril. No utilizar preservativo nunca, ya que esto pues contiene unos lubricantes y unos espermicidas que pues alteran la técnica. No se puede utilizar coitus interruptus. Esto es pues porque la primera fracción de semen pues contiene muchos espermas, muchos espermatozoides que se van a perder, y eso no es el objetivo de esta técnica. Y durante el transporte siempre tiene que estar protegida de la luz la muestra. Tiene que tener una temperatura ambiente y tiene que estar dentro de las 2 o 3 horas posterior a su recogida. Tiene que llegar rápido. Así que realmente, si es posible, lo mejor es extraer, recoger la muestra en una sala que esté cerca del laboratorio para llevarla seguidamente. Eso sería todo para la muestra del semen. Ahora vamos a seguir con otras dos muestras distintas, pero la diferencia de estas es que estas requieren unas técnicas más invasivas. Comenzamos con la muestra de médula ósea. Para obtener este tipo de muestra, pues se pueden aplicar dos métodos específicos distintos. Serían los siguientes: la biopsia de médula ósea. La biopsia es la que vemos arriba a la derecha, en grande. Ese instrumento que se ve, que lo que hace es extraer la médula del interior del hueso. Como se ve, es ese aparato con un manillar azul de plástico. Se ve como la médula ósea. Ahí se ve dentro, con los huecos rojos. Luego estaría la piel, lo más superficial, el hueso, que en este caso sería el de la cadera, ahí demostrado, y la aguja pues para extraer la médula ósea. Luego estaría por aspiración. Por aspiración se extrae una pequeña cantidad de muestra líquida, que como vemos es la foto de la izquierda. Ahí vemos cómo está la aguja, cómo se inserta y cómo se extrae por aspiración, a través que también sería el hueso de la cadera. Pero se extrae, como he dicho, pues una muestra con muy pequeña cantidad. Y ahora pasamos pues con la muestra de líquido pleural. Este líquido pues se encuentra en la pleura, una membrana de 2 capas que recubre los pulmones. Se detecta de manera radiológica si se presenta alguna patología, y se extrae pues mediante la toracocéntesis. Esta técnica pues consiste en aspirar el líquido con una jeringa con heparina. Con esta técnica lo que se obtiene pues es suficiente muestra para realizar diferentes estudios: un recuento celular, un estudio bioquímico, microbiológico y pues también anatomopatológico. Para el estudio bioquímico, por ejemplo, pues para determinar el pH, la muestra hay que mantenerla en condiciones anaeróbicas y tiene que llegar al laboratorio en una jeringa de 4 grados centígrados. Eso sería lo más especial. Por último, respecto a los protocolos de seguridad y prevención de riesgos, debemos saber que en todos los laboratorios es esencial tener y entender protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y biológicos. Estos protocolos hay que seguirlos para evitar los posibles accidentes que puedan ocurrir, como caídas, cortes, quemaduras térmicas o químicas, intoxicaciones u otros, o incluso a veces enfermedades que se pueden contraer, sean derivadas de una explosión, una exposición continuada a un contaminante químico, físico, biológico o por otras razones. Aquí pues
En el trabajo yo tengo adjuntado para la prevención de riesgos en las prácticas de laboratorio un documento donde explica y vienen muchas recomendaciones, propone muchos datos a tener en cuenta. Y eso sería lo último ya que he expuesto del trabajo. Y pues para concluir este trabajo, yo considero que la gestión de muestras en el laboratorio es muy importante y durante las distintas fases, pues la preanalítica, analítica y postanalítica, se pueden dar muchos errores. Y estos pues los podemos evitar con una buena organización general. Si todo el personal del laboratorio realiza su trabajo de forma correcta, se puede llevar adelante un laboratorio muy eficaz. Porque, como he dicho, pues un simple o un pequeño error puede llevar a que no se pueda realizar el análisis de una muestra, lo cual significa pues que habría que repetir todo el proceso de nuevo. Además, esto conlleva una pérdida de tiempo y de dinero también. Y esto sería todo. Y en el trabajo tengo también puesta una bibliografía de todas las fuentes de las que yo he cogido información para terminar este trabajo. Muchas gracias.